recordando que el próximo domingo se cumplen 10 años del atentado a las Torres Gemelas, y te contaba que íbamos a hablar con integrantes de lo que se llama Movimiento Zeitgeist. Zeitgeist es una película, un documental del año 2007 que hizo un señor llamado Peter Joseph, que fue, bueno, muy estimulante para un montón de gente que tal vez no tenía del todo ganas de escuchar o de creer en la versión oficial de los hechos, ¿no? Y tenemos a gente que, después de ver esa película aquí en Argentina, decidió integrarse a un movimiento sobre el cual nos van a explicar ahora algunos detalles que desconocemos. Pablo Greve y Matías Castro Jiménez están con nosotros y son integrantes en Argentina del movimiento Zeitgeist. ¿Qué tal, Pablo, Matías? Gracias por venir, chicos. Hola. No, a ustedes por invitarnos. Mr. D-Tripper, un gusto estar con ustedes. Un placer recibirlos. Bueno, me gustaría empezar con que me cuenten cómo es que deciden formar este movimiento en Argentina, qué es lo que les resulta tan estimulante de ver una película como para, a partir de eso, lanzarse a una suerte de activismo, ¿no? Exactamente. Juan, el tema es así, funciona con la primera película, ese disparador que decís, pero obviamente que fue un trabajo personal de una persona que no tenía ningún tipo de intención de generar ni un movimiento, ni tampoco tenía nada para ofrecer, excepto lo que era su crítica social de lo que pasó en Nueva York. Ese es el señor Peter Joseph, ¿no? Exactamente. Todos hemos bajado la película. En mi caso estuvo meses la película bajada en el torrent y nunca la vi, hasta que un día, bueno, mi hermano justamente la abre y me dice, che, ¿qué tenés acá? Y bueno, yo estaba viajando a mi provincia, soy de Corrientes. Cuando vuelvo, creo que la vimos como 3-4 veces, pero más que nada porque eran 3 temas muy tabúes, que son temas muy delicados, que todos sabemos que hay algo en la sociedad que a veces esa información se margina, no se presenta de la forma que a uno le gustaría que se presenten, con los detalles. Y a partir de ahí es como una especie de, bueno, alguien no tiene filtros para contarte cómo ve el mundo. 3 temas dijiste. ¿Cuáles son esos 3 temas para los que todavía no conocen esta película? Y uno es la religión, imagino. Claro, ¿no? Que es un tema tabú desde siempre, sí, donde se desglosa todo el relativismo que se le da a la infinidad de dioses en semejanza al cristiano. Entonces surge un montón de historia a partir de eso. La religión como mito, digamos, ¿no? Y como mito, utilizable por el poder para sus fines, digamos. Exactamente. Lo que se despega de ahí es, después tenemos otra especie de mito que ya tiene que ver no con la religión, sino con algo más tangible, como fue el ataque a las torres, y decir, bueno, si un mito tiene el poder que tiene la religión, armar otro mito o una especie de otro mito puede tener el mismo efecto sobre la sociedad. Entonces ahí se desglosa el otro tema del documental y se va encadenando. Claro. Pero hasta ahí, obviamente, queda en una crítica de una persona sobre lo que ve, con pruebas o no, un poco más rebuscadas o no. Hay temas que no tenemos pruebas porque son muchísimos años al pasado, que se ha escrito y hay muchos historiadores, hay un montón de información, pero siempre es bueno tener un nuevo aporte, una nueva refrescada de lo que sería, bueno, hoy cómo está actuando ese mito en la sociedad de hoy. Pero bueno, ese no es el disparador del movimiento, el disparador del movimiento es el documental que sigue. Claro, el adendum, ¿no? El Zeitgeist adendum, porque ahí, digamos, lo que se plantea es una suerte de modelo alternativo de sociedad, ¿no? Por ahí vendría la cosa, un modelo, bueno, no basado en el capitalismo, digamos, exactamente, ¿no? Sí, o en un sentido más amplio, no basado en una sociedad orientada a la escasez en base a dinero, en el cual sí o sí tenés que tener como medio de transacción el dinero para acceder a los recursos. Ahí es donde entra en juego lo que se llama el Proyecto Venus. Exactamente, que es una especie de organización que trabajaba con el movimiento Zeitgeist. Ahora cada uno trabaja por lo mismo, pero de diferentes ámbitos, ¿no? Que justamente plantean eso, una economía basada en recursos, ¿no? Que quizás suena medio raro porque es un concepto que nadie conoce. Lo que estamos hablando es de quitar el dinero del medio, ¿sí? Porque lo que realmente importa son los recursos, es decir, el aire, la tierra, la comida. Nadie vive de plata, sino que utilizamos la plata para llegar al medio de vida. Sí. Entonces lo que estamos planteando, es decir, a la conclusión que llegamos, luego de analizar la sociedad desde varios puntos de vista, es: tenemos un problema que es de base, es decir, no tiene que ver con que elegimos mal los gobernantes o que tenemos una especie de falla en el organismo y por eso actuamos mal por naturaleza, sino que hay una forma de organizarnos, llamémosle sistema, ¿sí? Que es la que nos lleva a actuar de esta manera, la que nos trae muchos de los problemas, y la raíz de eso es justamente el sistema monetario. ¿Y cómo se llega a una economía de recursos, digamos? ¿Cuál sería la forma de salirnos de esto y llegar a eso otro, supuestamente, bueno, mejor para todos, ¿no? Te metiste en la gran zona gris del movimiento, de alguna manera. Básicamente, creo que la sociedad está construida en base a preconceptos, presunciones,
ideas que a veces están desactualizadas y no nos tomamos el tiempo para ver su validez o no. Requiere primero información de lo que tenemos hoy, realmente entender cómo opera el hombre y su entorno. Ya no puedes estudiar a la persona de forma aislada, como hacemos hoy, y que en base a viejos preconceptos creemos de que existen esos contrastes de bueno, malo, criminal, digno, todo ese tipo de cosas. Cuando empezás a entender cómo influye el entorno en una persona, te das cuenta de que somos producto directo de esa influencia, y no hay nada que puedas hacer para escapar de eso. Naces dentro de un marco cultural y te moves con esos valores. ¿Y ahora, entonces cómo hacemos? En relación a esta pregunta es un poco complicado. En primera instancia, ¿por qué? Nadie que yo conozca tiene una bola de cristal, por lo tanto nadie sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé si mañana me despierto y ¡pup!, de pronto salió del suelo una economía de recursos. Sino que tenemos algunas cosas tangibles en las cuales nos manejamos. Estamos todos de acuerdo en que hay que informar primero sobre el proyecto que estamos planteando, si no nadie va a aceptarlo, si no sabe qué estamos hablando. Claro. Segundo, nos tenemos que organizar en relación a este proyecto, si no, no podemos hacer nada para cambiar nuestra realidad. Y tercero es cambiarla, o sea, tenemos ese esquema de movimiento: informar, organizarnos en base a una idea y actuar sobre esa idea una vez que estamos organizados. Acá en Argentina estamos entre la fase 1 y 2, ¿no? Estamos informando a la vez que nos terminamos de organizar. Y en esa organización, digo, ¿hay especialistas para cada, digamos, rama de lo que habría que hacer? Porque imagino que para esto, para pensar, digamos, un modelo nuevo, necesitas todo tipo de especialistas, ¿no? Desde filósofos hasta economistas y en el medio todo lo que haya, ¿no? La realidad es que no. No necesitas todo eso. ¿No necesitas todo eso? Eso, si podés hacer una perspectiva y podés ampliarte el espectro de cómo ves a la sociedad y cómo interacciona una persona con su entorno, que así definimos nosotros, te vas a dar cuenta de que en realidad es muy simple el modo operacional que una persona necesita. Hablamos de necesidades humanas. Todo lo demás es inventado. Si te pones a pensar, está bien que sirve a los intereses del modelo de hoy, que haya, como decís vos, aspectos y ramas para cada uno, pero en realidad lo que importa es cuál es tu objetivo como sociedad, cuál es tu objetivo como ser humano, tu especie, qué es lo que estás buscando. Si tu objetivo es trascender y lograr lo que sería un mundo sustentable en el cual los valores acompañen a la relación con el planeta y que todo lo que hagas esté en relación directa con el planeta y sus recursos, a partir de ahí empezás a deconstruir. Y lo que vos decís, mucho de eso desaparece. Obviamente que el conocimiento técnico tiene que estar, hay gente que se destaca en cada área, pero el aporte primero parte de los valores. O sea, vos tenés técnicos hoy que arman una bomba atómica, pero porque siguen los intereses de la cultura dominante. Y es necesario hoy como moneda de cambio tener armas nucleares. Claro. Vuelvo un pequeño paso atrás y te digo, agrego, digamos, que sí, dentro del movimiento hay una gran gama de personas que están, digamos, en diversos ámbitos. Hay gente que está, digamos, filósofos que están a favor y que están en contra. Claro. Pero se meten ahí y discutimos sobre las ideas. Por lo tanto, sí, hay gente de distintos ámbitos. Yo, por ejemplo, estudio comunicación y estoy dentro del movimiento. Otro de los chicos es economista. Otro está en el ámbito de la ingeniería, por ejemplo. Por lo tanto, cada aporta desde su lado. Yo creo que, digamos, lo que estoy observando, ¿no?, es que tal vez esto es un lado bueno y un lado malo al mismo tiempo. Se trata de gente muy joven, ¿no? En general, ustedes los estoy viendo acá y veo gente joven, veo también otra chica que le saca fotos que también lo es. Y entonces, digo, está buenísimo por un lado porque esto le da como más crédito hacia el futuro, ¿no? Pero por otro también me pregunto si nos falta formación, ¿no? Estamos entre los 18 y los 30 años, por hacer una gama así amplia, entre 18 y 30. Si bien hay algunos simpatizantes que ya están en los 40 y los 50, la gran mayoría del movimiento es entre 18 y 30. Sí. Las ideas son más permeables cuando sos joven. Claro. Podés adoptar algo nuevo porque no afecta a la identidad que formaste a priori. Si tenés mucho más años, cuesta romper ciertos, como decía, preconceptos y más no proyectar sobre lo nuevo que no conoces. O sea, no darte el tiempo para entender de qué se trata, cuesta más cuando sos más grande. Claro. Pero bueno, más allá de eso, Zeitgeist sigue a partir de ese documental. Y hay un montón de profesionales que están a partir del material que siguió, que forman las lecturas, las charlas, un montón de documentales más. No queda en 3 documentales, es mucho más extenso. Y ahí tenés desde genetistas, tenés antropólogos, tenés fisiólogos, tenés físicos reconocidos en todo el mundo que están en los lugares más conocidos. Y volviendo, perdóname que te interrumpa, Pablo, volviendo a la teoría del autoatentado, ¿no?, que era un poco lo que nos convocaba hoy. Hay también especialistas, autoridades en distintas especialidades que
sostengan los argumentos por los cuales se dice que el atentado a las Torres Gemelas fue un autoatentado y no un atentado perpetrado por Al Qaeda, bueno, la versión oficial. Casualmente hoy estaba viendo una especie de comercial en Estados Unidos por YouTube, donde había, digamos, un grupo de personas hablando que uno solamente veía sus nombres, decía, yo me llamo tanto y no creo en la versión oficial. Otro no es que decía, yo tampoco creo, yo tampoco. Hablaban un poco sobre, bueno, el tema, lo presentaban unas imágenes bastante emotivas. Luego cada uno decía, yo trabajé en la Fuerza Aérea, yo soy ingeniero industrial, yo me dedico a hacer planificación urbana. Entonces sí, en ese sentido hay gente que descree bastante, digamos, la versión oficial. Gente que desde el conocimiento que maneja no le cierra lo que le están contando. Exactamente, digamos, ¿no? De hecho hay digamos, ese fue un evento importantísimo dentro de los últimos por lo menos 50 años, seguro. Entonces explotó de alguna manera un fenómeno sobre documentales, digamos, sobre este evento. Y en la gran mayoría de ellos existen ingenieros y gente que dice, mirá, te explico de manera científica porque esto realmente no me cierra, claro, por esto y esto, las estructuras no aguantan, los pisos se caen y bla y bla y bla. Entonces sí, hay varias personas que apoyan esta teoría de que hay algo que no cierra. Si pudiéramos desplegar muy brevemente cuáles son los argumentos que destruyen, digamos, a la versión oficial del atentado a las Torres, ¿cuáles serían esos argumentos? Mira, hay un trabajo hecho por arquitectos e ingenieros que no necesariamente son del movimiento, simplemente tienen su documental y lo están recorriendo por todo el mundo, en el cual utilizan el método científico para explicar paso a paso todos los componentes o todas las objeciones que se hicieron como oficiales para decirte de que, bueno, esta es la historia oficial, esto es lo que ha pasado. Y básicamente lo vi, está en inglés, todavía no hay traducción de eso, se llama Blueprint for the Truth. Son como 100 ingenieros y arquitectos y especialistas de todas las áreas de la construcción y que punto a punto desglosan todo el suceso y básicamente te encontrás con esto. Ante un choque, lo máximo que vos podés tener es fuego en alguna sección del edificio. A partir de ahí, cualquier movimiento de la estructura va a ser orgánico. No puede ser de forma lineal, no puede ser de forma programada, no puede ser vertical la caída. Primer indicio, el fuego no quema de costado, depende de donde empuje el aire, la presión, un montón de factores. Tenés por otro lado que estos científicos tienen todas sus pruebas, los ves, vienen desglosados en su documental, en el cual han encontrado un montón de acero pulverizado en forma de esfera a lo largo de kilómetros de distancia de donde ocurrió el atentado. Eso solamente es posible con alto poder químico. No hay manera de que vos con combustible de avión puedas fundir el acero y evaporizarlo y tener pelotitas de acero a nivel molecular. Entonces estamos hablando de altos compuestos químicos militares para disolver el metal y poder cortarlo y para que la caída sea casi caída directa. Hay otro que es bastante claro, que creo que se ve bien ahora que están repitiendo mucho las imágenes por la cuestión del aniversario, es que el método de caída es casi de una demolición asistida, digamos. Una imagen bastante conocida ya dentro de que lo usan muchos documentales es cuando muestran las dos, por un lado, la asistida y la que supuestamente no es asistida, y vemos que la demolición es perfecta, es simétrica. Es caída libre, prácticamente. Sí, exactamente, no caída libre es digamos, el término técnico para eso. También tenemos por otro lado que en el momento que sucedió, digamos, costaban todos los medios del mundo ahí de cabeza en eso, es cuando es más difícil, digamos, filtrar la información. Claro. Por lo tanto, tenemos declaraciones de gente... Claro, hay mucho ojo puesto en los que, digamos, están en contra de la versión oficial del atentado sobre esas primeras horas, ¿no?, de transmisión de todos los medios. Es más difícil... Claro, que es cuando todavía no se filtró nada, exactamente, digamos, ¿no? Ahí es cuando es más difícil manchar la información. Por lo tanto, hay declaraciones de, por ejemplo, llaman en unos documentales en Zeitgeist, en la primera película, llaman a la muchacha que estaba a cargo de la planificación de las torres y ella dice, no chicos, a los del noticiero, es imposible que se caiga por un avión. Lo hemos testeado para eso, digamos, científicamente está comprobado que no se puede caer por un avión. Sí. Digamos, en ese momento de shock es más difícil tener un filtro. Ahora, uno también puede preguntarse cosas como para tratar de voltear esta versión alternativa, ¿no? Porque, digamos, si esto fue un autoatentado muy bien organizado, ¿no?, programando un montón de cosas, ¿cómo no se podía programar también lo que iba a ser la información que se iba a dar sobre este atentado en las primeras horas, ¿no? Porque, digo, eso también es controlable si uno tiene mucho poder y si toma los recaudos necesarios. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación hoy en día, ¿no? Por ejemplo,
si eso hubiera pasado hace 50 años, no habría celulares con cámara, claro, no sería tan común que todos tengan un dispositivo para grabar, no sería tan común internet, por lo cual no se puede subir instantáneamente una información, no habría Twitter, digamos, por lo cual el periodista en el lugar tenía que esperar allá en la redacción para poder decir lo que puso y quizás... Twitter no estaba igual todavía, me parece. O sea, no, pero quizás, digamos, email. Pero sí todo lo demás que dijiste. ¿Se entiende? Sí. Así no tenía que esperar hasta llegar a la redacción y ahí escribir, quizás olvidaba detalles, miles de cuestiones. Entonces, en ese sentido, sí, se hace más difícil el tema de cubrir la información. Ahora lo vemos en el ámbito nacional con el tema de los blogs y demás. Ahora que se está hablando mucho del tema de la comunicación de Clarín y demás, vemos cómo es cada vez más difícil luchar contra la gran masa de la ciudadanía que tiene acceso a la información y opina tanto como los grandes diarios. Juan, hay algo que estás olvidando también, que es el tema del condicionamiento. La gente... ya es parte de la cultura como primera autoridad creer lo que se difunde de forma oficial. La mayoría, por lo general, sigue lo oficial, porque si una minoría solamente tiene una contramirada de algo, lo más probable es que hoy hay etiquetas hermosas para ese tipo de gentes. Tenés conspiranoicos, tenés los marginales, los radicales, los que van por el costado y que siempre quieren encontrar la vuelta a algo. Entonces, en realidad, hay un apoyo de la cultura muy grande para sostener. Si vos no cubrís todos los aspectos de después de la demolición, por ejemplo, porque son imposibles, son un montón de variables a tener en cuenta, igual tenés la presión de la cultura encima. Es un pueblo que es extremadamente patriótico, es un pueblo que tiene muy a flor de piel ciertos conceptos de guerra, saben de que existe gente que no los quiere, existe esa imagen, más allá de que después veamos si eso es tan así o no, si los otros pueblos son explotados violentamente por ese poder hegemónico de Estados Unidos, o es así, pero la gente primero va a creer la historia oficial. Eso funciona así. Mi compañero Diego decía antes de que empezáramos a charlar con ustedes en el comienzo del programa, bueno, ¿qué tienen para decir, por ejemplo, de la alerta que hay en este momento en Estados Unidos? Saben ustedes que se ha lanzado una alerta que tiene que ver con la posibilidad de que para celebrar los 10 años del atentado haya otro atentado. ¿Qué tienen para decir? Si el sobre alcalde esto? generó una autopreocupación. Claro. Justamente a eso quería hacer referencia, ¿no? Vamos a poner un escenario hipotético, ¿no? Yo estoy equivocado, él también, estamos todos equivocados y realmente sucedió así como sucedió. Un terrorista subió y voló las Torres Gemelas. Perfecto, esta es la versión oficial y la verdadera. Sí. Ahora, todo lo que viene después de eso, que tiene que ver con la manipulación mediática, con la excusa para atacar a otros países a partir de ese evento, el tema de la seguridad, cualquiera que viaje a Estados Unidos sabe cómo se puso la seguridad después de ese hecho, es increíble. Entonces, si bien es importante quién orquestó ese ataque o cómo sucedió, todo lo que viene después me parece que hasta es casi más importante, ¿no? Sí, claro. A ver, si lo vemos así, como esto sirvió como una excusa para un montón de acciones. Montón de cosas, por supuesto. Entonces, casi es un dato anecdótico si lo vemos en un plano más grande, quién lo hizo, cómo se hizo y demás. Entonces, sí, ese tipo de llamados al temor de la población es un gran arma para el poder. De hecho, acá en Argentina sucede. Acá hubo un gran debate con el tema de la seguridad, ¿no? Y cuándo hay inseguridad, cuándo no, si es una sensación, si no. Y tenemos una postura bien marcada de la gente que dice que eso es un arma que usan los medios para atacar al gobierno. Entonces, digamos, en el plano nacional también tenemos ejemplos de ese tipo de incidentes que se usan o se manipulan de alguna manera para llegar a otros fines. ¿Los integrantes del movimiento aquí en Argentina están vinculados a algún partido político, digo, individualmente o en grupo, o no? Individualmente puede ser que sí. Ajá. Digamos, yo en este caso conozco los lineamientos del movimiento, pero siempre hablo por mí cuando hay una opinión o algo. Soy yo hablando, soy Matías, no es el movimiento Zeitgeist. Claro. Entonces hay gente que sí, hay gente que no. Yo por mi parte no, personalmente. Conozco gente que sí, que militan diversos partidos políticos y que a su vez entiende y reconoce que tiene lineamientos muy interesantes en el movimiento Zeitgeist y está a favor de ellos. Y encuentra puntos de contacto con su militancia en un determinado partido, a lo mejor. Sí, por lo general sí. O sea, quizá piensen que lo de Duhalde y Alfonsín fue un autoatentado. Y de alguna manera lo fue. Las últimas elecciones. La publicidad de Alfonsín con de Narváez. Claramente, eso fue nosotros no fuimos. Claro, fueron ellos. dos torres, Alfonsín. Claro, eso fue un autoatentado. ¿No? Sí, sin duda. Uno de los entendimientos más fuertes del movimiento es entender primero de que los problemas que tenemos nosotros los seres humanos, si los vemos como un todo, de forma holística, son problemas técnicos, no políticos. En cuanto a administración inteligente de los recursos, distribución, producción de bienes, que es lo que la gente realmente necesita. Cuando partís de esa base, a veces, de nuevo, está eso de que de forma transitiva vos necesitas lidiar con la política, porque es el único medio de llegar a poder tener a un tipo de
lograr manipular ciertos elementos para tu favor, para conseguir cosas. Sí. Todavía estamos en esa especie de Bueno, sí, me paradigma. parece que la decisión política viene antes, ¿no? Sin duda reconocemos que es importante y que no es lo mismo un gobierno que otro, de acuerdo a nuestros lineamientos y a cómo analizamos la realidad. Pero también entendemos y reconocemos que es un parche a muchos problemas, es simplemente una solución transitoria. ¿Cuánto hubo de intento de silenciar este tipo de versiones? ¿Qué sufrieron ustedes acá en Argentina, si es que sufrieron algo, o qué ha sufrido el señor que hizo Zeitgeist y un montón de gente que está sosteniendo esta versión de los hechos? Yo creo que no, que es la misma gente. Ni siquiera el que hace o el que comete o el que dirige el atentado o lo mantiene o lo vive. Creo que ellos no tienen que hacer mucho. La misma gente defiende una estabilidad mental, no quiere conflicto, no quiere pensar de que de golpe hay una conspiración de tal tamaño y que en el cual un gobierno decide hacer una guerra en otro país solamente fríamente tirando 2 torres y tiene la excusa perfecta para matando a su propia gente, sin importar, sin medir nada, ¿no? Sí. Claro, son 3.000 personas y demonizás a otra persona que es el eje del mal que está allá y que podés con la media proyectar su imagen de la peor forma para que la gente te apoye. La misma gente va a defender eso, Juan. La misma gente te va a decir, no, algo de cierto tiene que haber, no puede ser todo mentido. Entonces, bueno, igual me parece que hay gente que prefiere la tranquilidad de creer, digamos, lo que le cuentan todo el tiempo, y hay gente que también es fácilmente seducible por versiones conspirativas de todo, ¿no? Exactamente. Claro. Porque Las dos cosas existen, quiero decir, está ¿no? el medio donde estamos nosotros, que es que simplemente nos dedicamos a investigar, nada más. ¿Cómo hace la gente si quiere contactarse con ustedes o quiere enterarse un poquito más de lo que piensan? Bueno, muy simple. Lo mejor es que entren a www.mirastedocumental.com.ar, donde está Mirastedocumental.com.ar. Mirá qué lindo cómo lo pusieron. Sí, ahí es donde está la trilogía de las sagas de las películas X, donde van a poder enterarse primero, que creo que es el punto más importante, que es una economía basada en recursos, que no tiene tanto que ver con el tema de las Torres Gemelas, pero sí con un sistema alternativo que está realmente muy, pero muy bueno. La idea es la de la sustentabilidad, digamos, ¿no? Que es una idea bastante conocida igual. No tanto. Tiene que ver en realidad con que reconocemos que los problemas que tenemos tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Somos un reflejo de lo que vivimos. Ningún pibe nace chorro, como dice el dicho. Sí. Entonces, también reconocemos y entendemos que hay suficiente en la tierra, de hecho se produce suficiente para que ninguna persona tenga que pasar hambre y tenga que llegar a una condición de robo o de desnutrición o que no pueda estudiar. Digamos, el ejemplo más claro, podemos decir que en el supermercado hay comida por más que no se venda. Sí, claro. Digamos, que hay en la góndola por más que nadie la compre y va a estar. Entonces, hay un pibe que no está comiendo porque está la comida ahí. ¿Qué le falta? Un papel nada más, de colores que dice que puede tener la comida. Nada más, es solamente eso. Entonces, bueno, pueden entrar a la página, pueden ver el documental y después entren a seguisargentina.com.ar, donde van a encontrar un grupo de gente bastante copada y comprometida que le gusta mucho dialogar y hacer cosas lindas. Así que nos pueden encontrar ahí y nada, para unirse si quieren y si no, bueno, para charlar un tema interesante. Seguro. Gracias, Pablo. Gracias, Matías. Pablo Greve y Matías Castro Jiménez estuvieron charlando con nosotros sobre este asunto y bueno, ha sido un placer y gracias. La verdad está ahí afuera, como dicen en los expedientes secretos X, ¿no? Hay que informarse. Sí. Ok, por ahí va la cosa. Gracias, chicos, a ustedes.